buenas noches, Perú. Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. El programa, ya saben, trata sobre las investigaciones y referencias del fenómeno paranormal, los fantasmas, misterios en general, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles de historias que viven en la idiosincrasia, en la cotidianeidad, en el día a día de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Bien, queridos amigos, buenas noches, sean todos bienvenidos. Un saludo pues a toda la Legión NES, la Legión NES, no estamos solos. Un saludo de su amigo Anthony Choi. Y en este momento lo que vamos a hacer, queridos amigos, es saludar a todos los que nos escuchan a nivel nacional. Empezamos por Chiclayo, que nos escuchan el 96.7 FM. Un saludo a la capital de la amistad, Chiclayo. Ajá. Así es. Un fuerte saludo y afectuoso saludo para nuestros amigos de Chiclayo en el 96.7 FM. Luego pasamos al sur del Perú, a nuestra querida Arequipa. Arequipa, que nos escucha en el 102.3 FM, 102.3 FM. Saludamos a todos los que nos escuchan en diferentes partes de Arequipa, en Cerro Colorado, en cerca del Parque Lambramani, cerca de la Plaza de Armas, en Mercaderes. Un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choi en el 102.3 FM. Ahora pasamos a la ciudad imperial, el Cusco. El Cusco, que nos escucha en el 93.3 FM, 93.3 FM. Un fuerte abrazo para todos mis queridos huayquis que escuchan el programa todos los sábados y domingos, que estamos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Ahora pasamos a Trujillo. Trujillo en el 90.9 FM, 90.9 FM. ¿No es cierto? Con nuestro baile nacional, La Marinera. Les recibimos a todos nuestros amigos trujillanos que tienen a bien seguirnos y escucharnos, ¿no es cierto?, en nuestro programa de No Estamos Solos a través de RPP. Ajá, muy bien. Trujillo 90.9 FM. Ahora pasamos a la selva peruana. Pucallpa. Pucallpa, que nos escucha en el 104.1 FM, 104.1 FM. Ahí está. Muy bien, mujer hilandera, ¿no? Pucallpa en el 104.1 FM. Muy bien. Saludos para todos los amigos pucalpinos. Y ahora pasamos a la capital de la Amazonía, Iquitos. Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. A ver, vamos a salte la música, caballero. Ahí está. Iquitos con su alegría, toda la gente que vive en la ribera del Amazonas y todos sus afluentes, ¿no? El río Momón, el río Nanay. Saludos a Iquitos en el 98.9 FM. Y por último, saludamos también en la selva a nuestros queridos amigos que nos siguen en Tarapoto. Tarapoto en el 103.1 FM, 103.1 FM. Ahí vamos a escuchar algo de Tarapoto. Muy bien. Ajá. Eso. Bien, queridos amigos, de esta manera saludamos a todas las regiones en este primer saludo, ¿no es cierto?, de nuestro programa Viaje a otra, no estamos solos. El programa Viaje a otra dimensión, usted sabe, estuvo con nosotros 12 largos años, ¿no es cierto? Y esos recuerdos siempre quedan. Muy bien, no estamos solos. ¿Y qué vamos a tratar esta noche, queridos amigos? El primer tema, a propósito de unas interesantes, insólitas declaraciones de nuestro primer mandatario, Martín Vizcarra, que habló, que decía que penaban en Palacio. Bueno, la verdad, a lo largo de estos años siempre he oído historias, ¿no? Pero siempre, lógicamente, siempre ha habido un manto de secretismo, bueno, porque es un tema digamos, donde radica, pues, el poder ejecutivo, y siempre todos esos temas, que entre comillas secundarios, siempre son, digamos, no son ventilados. Pero fue interesante, ¿no?, la declaración de nuestro primer mandatario, Martín Vizcarra. Y eso nos llevó a preguntarnos, es que en realidad
existen espectros en Palacio de Gobierno. Es uno de los temas que esta noche vamos a tratar con un especialista, una persona que ha hecho investigaciones en todo el centro histórico y nos va a contar el contexto, ¿no es cierto? Porque, vamos a ver, si es que existen fantasmas, esto podría deberse a las vicisitudes a veces violentas que ha tenido en la historia del Perú, la sede del Poder Ejecutivo, ¿no? Es posible que a quién está penando ahí, ¿no es cierto? Esta noche vamos a tratar desde un punto de vista histórico, un punto de vista muy sabroso de las anécdotas de nuestro centro histórico, para responder la pregunta: si existen espectros en Palacio, ¿quién estaría penando? ¿Qué personaje histórico? Vamos a ver una pincelada muy muy interesantes para todos ustedes, queridos amigos. Y más adelante, a partir de las 11 de la noche, tenemos un tema que tiene que ver mucho con las leyendas que atraviesan, ¿no es cierto?, mucho del imaginario de nuestro querido Perú. Una de esas leyendas es la denominada Misa de los Muertos, que se comentan que se han vivido en diferentes partes de los Andes, ¿no? Pero ¿serán ciertas estas leyendas? Vamos a tener en nuestro programa a una directora de cine que por cosa del destino ha tenido acceso a información y anécdotas muy cercanas de personas que han vivido esto que se llama la Misa de los Muertos. Requiem Tenebroso, historia de la Misa de los Muertos, es lo que esta noche a partir de las 11 de la noche vamos a tratar con el programa. Así que, ya saben, tenemos un programa muy muy interesante para todos ustedes y péguense a la señal de RPP. Soy Anthony Choi y este es su programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya retornamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, en esta primera hora vamos a empezar el bloque que quizás me gusta un poquito más que los otros bloques, aunque todos son interesantes. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es la oportunidad en que ustedes, amigos que nos siguen a nivel nacional, puedan contar sus encuentros con lo desconocido. Mi experiencia paranormal es lo que esta noche vamos a empezar a escuchar a través de sus historias. No sé, de repente amigos que nos escuchan en Tacna, aquella experiencia sobre el fenómeno ovni que nunca han querido compartirla con nadie, o de repente a unos amigos que nos escuchan en Tumbes, que aquella experiencia paranormal que no me van a creer, de repente mejor no lo digo, o aquella anécdota que tenga que ver con las leyendas profundas de la Amazonía, de un amigo de Iquitos que de repente tuvo un encuentro con el Chuyachaki, el Tunchi, ¿no es cierto? Este es el momento para que ustedes empiezan a llamarnos al 01212-4100, 01212-4100 y al 01212-7165. Lo repetimos, 01212-7165. También ya saben que tenemos nuestro teléfono, es gratuito para nuestros amigos de provincia, al 0800-13-140. Lo repetimos, 0800-13-140. Una vez más vamos a repetir nuestros teléfonos, para que ustedes se lo graben, lo tengan apuntado, y cada vez que llegue esta hora, que es la primera hora de ustedes, amigos que nos escuchan a nivel nacional, para contarnos sus encuentros con lo desconocido, 01212-4100 y al 01212-7165, y el teléfono gratuito para nuestras regiones, 0813-140, 0813-140. Y vamos a empezar justamente con la experiencia paranormal de una ex Miss Perú, modelo y presentadora de televisión, nuestra querida Laura Espolla, quien nos cuenta su experiencia paranormal en la Municipalidad de Jesús María. Con ustedes, mi experiencia paranormal. Hola, mi nombre es Laura Espolla, ex Miss Perú, y mi experiencia paranormal fue en la Municipalidad de Jesús María. Fue cuando tenía 19 años, fue mi primer trabajo en televisión en un piloto que se llamó Expediente Paranormal. Fuimos en búsqueda de una niñita que se llamaba Alicia, que había muerto trágicamente en una piscina, pero en realidad con lo que me topé fue con magia negra dentro de la Municipalidad de Jesús María.
y había más de 4 fantasmas que nos atacaron durante toda la noche. Encontramos manchas negras en donde habían hecho rituales. Fue bastante dura esa noche. Se me cerró una puerta de la cual no pude abrir. Se comenzaron a azotar todas las puertas del pasillo y desde ese momento tuve muchísimo respeto por los muertos y me quedé muy traumada durante mucho tiempo. Bien, que los amigos acaban de escuchar, ¿no es cierto?, la experiencia paranormal de la bella y carismática Laurita Espolla. Gracias, Laura, por participar en nuestro programa. Ella siempre ha tenido ese interés por estos temas. Ha estado en programas anteriores varias oportunidades y sí recuerdo cuando hizo este piloto para este programa y bueno, la experiencia que tuvo en esa municipalidad fue bastante llamativa, por decir algo, ¿no? En fin, vamos a empezar con sus llamadas telefónicas, ¿ah? Ya tenemos una llamada desde Arequipa. Nos llama nuestro amigo Serapio. Hola, Serapio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Serapio? Cuéntanos, ¿qué tal? Sí. Tuve un percance así como algo de llamado desde lejos. Ya. En enero del 2013. Sí. Yo me escapé de acá de mi casa a Lima. Ya. Yo llegué al día siguiente, del domingo que viajé. Ya. Estaba lloviendo acá en Arequipa y allí en Lima estaba haciendo una fuerte calor. Era verano. Era verano. Era 2003. 2003. Era el día 12, 13, 14 días de enero. Ok. Entonces, yo fui a visitar a un familiar que vivía en Canto Grande. Ajá. Donde está el penal de Yurigancho, ahí al frente tenía un familiar, no había la casa, había cambiado todo por edificios nuevos, todo eso. Estaba diferente. Sí, diferente. Y yo entré a una tienda ahí a tomar una gaseosa. ¿Ya? Sentía una voz que me decía así como un autoparlante: Serapio, regresa a casa, me dijo, regresa a tu casa. Serapio, regresa a casa. ¿Ya? Y después y me fui a ver a otro familiar que vivía acá en Chichamayo, por está la avenida Fawcett, ese es el Callao. El Callao, avenida Fawcett, de Bellavista, y La Perla. La Perla, todo eso, donde está la avenida Venezuela. Ajá, cruce de Venezuela con Fawcett, ya. ¿Y qué pasó? Ahí tenía un familiar ahí. Ya. Tampoco no di con la casa, también que ya no viven. Ya. También ahí me senté a una tienda a tomar, tengo otra la gaseosa, me daba pura sed, con mucha calor. Ya. Bueno, verano. Tomaba ¿Y qué sucedió? Esa que había, la chaposa, esa roja que había antes. Claro, una vida antigua. Ya. Sí. Y la otra vez decía así como un autoparlante, decía: Serapio, regresa a casa. Tú sentías que en tu mente ese mensaje, ¿no es cierto? Serapio, regresa a casa, cuando tú estabas visitando Lima a diferentes familiares. Que estaba detrás de mí, diciendo esa frase. Claro. Ahora fui a otra vez al terminal terrestre a comprar el pasaje para irme a la casa otra vez. Ajá. Otra vez la misma voz seguía ahí en el parlante, como si algo por atrás me seguía, la misma voz. Ok, y al final, ¿cuál fue la conclusión de eso, Serapio? Cuando tomé ya el bus para regresarme, sí, sentía harta calor, seguía tomando la misma gaseosa que compré, de 3 litros. Ya, ok. Y me sentía medio adormitado. Ya. Y como tomé harta gaseosa, ajá, sentí como algo se me llenó en el estómago, bien pura gaseosa. Claro. Y me dio como especie de vómito, así, ¿no? Ya, ok. Cuando me indispuesto. Al día siguiente, nada, todo seco, nada, no había habido nada. Ya, ok. Parece que es algo de embrujo, no sé, parece algo de un espiritismo que me han hecho algún familiar para que regrese a casa. Y bueno, y al final regresaste a Arequipa. Sí, volví a regresar. Solamente estuve ahí 2 días, 2 días nomás estuve ahí en Lima. Y en todo caso, de repente era el mensaje de algún familiar, de alguien pues que te extrañaba, ¿no? Y te transmitió eso. ¿Quién crees que podría haber sido Serapio? Puede ser que haya contactado a un brujo, a algún familiar para que me llame. ¿Puede ser?
Porque yo puede ya le decía, ser, me voy a pero a veces escapar no necesariamente puede ser eso. Bueno, en primer lugar puede ser que sea un punto de vista psicológico, tu imaginación, que de repente extrañabas Arequipa, estabas allá y bueno, en fin, siempre puede haber esa posibilidad. Lo otro, una alternativa al paranormal puede ser de que a veces hay personas familiares que te extrañan y te proyectan y uno llega a sentir esos mensajes, ¿ah? Muchas veces, por ejemplo, hay casos de mamás que están acá en el Perú y tienen sus hijos en el extranjero y a veces los hijos están en Estados Unidos y Japón, sienten que alguien le está hablando, un mensaje de la mamá, ¿no? Y cuando llaman por teléfono a larga distancia se dan cuenta que sí, en verdad sí le estaba de una manera tratando de comunicarse, ¿no? A veces los lazos familiares, afectivos son tan fuertes que a veces uno puede pronunciarse en forma de ese mensaje, ¿no? Gracias, Serapio, un fuerte abrazo. Y bueno, tenemos ahora con otra llamada, Antonio de Cercado de Lima, que ha tenido una historia con La Llorona. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony. ¿Cómo estás, Antonio? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, me pasó cuando estaba trabajando en seguridad. ¿Ya? En el Agustino. En el Agustino. Sí, era 2:30, 3 de la mañana. Ajá. Salí a hacer mi ronda. Ya. Y se empezaron a ladrar los perros. Ya, mi querido Antonio, para escuchar tu historia entera y para no perdernos ni un pedacito de tu relato, vamos a hacer la pausa en este momento y luego regresamos, ¿no? Porque me dicen acá que has tenido una experiencia con La Llorona, este personaje mítico de la Lima antigua. Vamos a ver, quédate con nosotros, Antonio, vamos a hacer la pausa y regresamos. Soy Antonio Choi, ya saben, este es el programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, los temas que esta noche vamos a desarrollar a partir de las 10 de la noche. Existen espectros en Palacio de Gobierno. Vamos a verlo desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto? Los diferentes eventos que han ocurrido y que han hecho interesante, y a veces ha habido momentos violentos, como no, en la historia peruana, en la historia limeña, en la historia del Palacio de Gobierno, ¿no? Y vamos a ocultar ese ángulo. Y luego, más adelante, a partir de las 11 de la noche, no se pierdan, vamos a desarrollar una de las leyendas más interesantes, que de hace muchos años está en el imaginario de muchos pueblos de la serranía, la famosa Misa de los Muertos, pero en este caso de una persona que va a contarnos historias de sus familiares en los cuales vivieron estas experiencias, ¿no? Así que ya saben, tenemos unos temas muy, muy interesantes en nuestro programa No Estamos Solos, a través de RPP. Estamos con Antonio, que nos llama del Cercado de Lima. Antonio, quedamos contigo en que nos contabas que en El Agustino estabas trabajando en seguridad. ¿Y luego qué pasó, Antonio? A las 2:30 de la madrugada salí a hacer mi ronda. Ok. Y a lo lejos se escuchaba llanto, ¿no? Llanto. A lo lejos se escuchaba un llanto. Sí. Okay. Muy bien. Conforme los perros venían para mi sitio, pues, se escuchaba más clarito el llanto de... Ok, muy bien. ¿Y qué pasó? Yo dije, abro la ventana para ver o no. Ajá. Y ¿Tú estabas en dónde? ¿Estabas en una fábrica? ¿En un local? En un local. Ya. Y escuchabas que los perros ladraban, escuchabas que alguien lloraba. ¿Qué horas serían más o menos? 2:30, 2:30 de la mañana. A 2:30 de la madrugada. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Abriste o no abriste la ventana del local donde estabas? De lo que estaba en la puerta, sí. me fui para otro cuarto. Ya. ¿Estabas tú solo o tenías otros compañeros de trabajo? No, yo estaba solo. Completamente solo. Sí. Bueno, 2:30 solo. ¿Y qué pasó? Me fui a la otra habitación. Sí. Al momento que abro la ventana vi pasar una especie de bata negra. Una bata negra. Sí. Ya. Okay. Y bueno, el llanto, ¿no? Ya. ¿El llanto se escuchaba cerca o lejos? Cerca. Como a metros de distancia tuya. Sí, un metro.
Así. Pero y en era la calle. como el llanto de una mujer joven, una mujer ya mayor, ¿cómo qué se escuchaba? Era el llanto de una persona ya mayor. Como de una anciana de repente. Más o menos, sí. Más o menos, ya. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Como digo, yo abrí la ventana y vi pasar esa como especie de gata negra, ¿no? La que flotaba, que atravesó la ventana. No, o sea, yo vi la ventana del sitio donde ella estaba y Sí. pasó Ok. por la calle pasó. Ya. Y bueno, se me cargó el cuerpo. Claro, y ahí terminó este llanto de esta mujer, o siguió, digamos. Siguió unos 5 minutos, pero ya llega más como alejándose. Como alejándose. Ok. Y al día siguiente, cuando pasó todo esto, preguntaste a un compañero si había algo, una actividad paranormal en la zona, en ese local, alguna explicación, digamos. Bueno, ese era un terreno de la cooperativa Huancayo, de vivienda Huancayo. Ya, okay. Sí. Bueno, me dicen que por ahí hay ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, esto es lo que tú cuentas se relaciona con el tema de la famosa Llorona, ¿no? Esa famosa mujer que llora, ¿no es cierto? Y ahora, a mí me interesa lo que tú me cuentas, Antonio, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos yo he recibido hasta videos, ¿no? Y audios, ¿no? Me dicen, miren, acá en mi barrio, en qué tal sitio, y que la Llorona, y por aquí y por allá. Y muchos de estos casos, te cuento, Antonio, son falsos. Se ha descubierto muchas veces, pero esto ha sido pues ya, ¿no? Recientemente, en el cual hay personas muchachos traviesos, que por ejemplo ahora en la cuarentena, habían bajado audios que hay en internet, ¿no? De terror, y lo ponen en su parlante, alto a voz, y la gente pues se asusta, ¿no? Pero si en tu caso tú dices que aparte de eso, viste una presencia, algo que cruzó, ya pues ya es otra cosa, ¿no? Y eso habla de la posibilidad pues que tuviste un encuentro nada más y nada menos con la Llorona. Qué pena que de repente no haya grabado un audio, ¿no? Hubiera sido interesante. Gracias Antonio. Gracias por compartir tu historia. Estamos con Eliana de Cercado de Lima. Hola Eliana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería Cuéntanos, contarle una historia. Bueno, quería contarle algo que pasó cuando yo estaba más joven, soltera. Disfrutaba mucho de viajar. Cuando trabajaba, me acuerdo que siempre en vacaciones viajaba todo el mundo, ¿no? Qué bonito. Pero conocer, ¿no? Uno viajando, por divierte tierra. mucho. Entonces, por tierra. Una vez que los buses provinciales iban a muchas y yo, bueno, me ponía nerviosa como todo el mundo. Entonces yo, así como anécdota, le cuento que yo tomaba la opción de, tenía unos cassettes en esa época, mis cassettes, mis músicas de guaynos, músicas folclóricas. Entonces yo me iba donde estaba el que manejaba y le decía, disculpe maestro, ¿usted cree que pueda poner este cassette? Y siempre por lo general me aceptaban, y entonces cuando me decían, sí lo pongo, me puedo sentar a su lado porque siempre adelante había asientos vacíos, entonces me decían, sí, y les hacía, les hablaba, entonces ahí les decía, ¿por qué tanta velocidad? ¿No? Entonces ya conversábamos y bajaba la velocidad. Siempre yo tenía esa táctica. Entonces ya me había pasado un poco para, digamos, controlar la velocidad de los buses que viajabas. Y bajaba. Okay. Si ellos veían puestos de buses, si veían cosas extrañas, si veían cómicos y todos. Eliana, ¿sabes qué? Mira, lamentablemente tenemos un problema de comunicación. Parece que no ha entrado bien la llamada y no te estamos escuchando con la suficiente claridad. A ver, de repente el lugar donde estás ubicada, de repente puede ser. A ver. Vamos a hacer una cosa mejor, Eliana, mira, vamos a hacer la pausa en estos momentos y vamos a retomar la comunicación porque nos parece, yo sospecho que tu historia es muy interesante, pero el problema es que hay este tema de la claridad, ¿no? Entonces, hacemos la pausa y luego retomamos a ver si podemos retomar la comunicación, ¿ok? Muy bien, soy Antonio Choi, ya saben, estamos acá en el programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos.
Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RBP, La Voz del Perú, en esta secuencia a la cual esta hora que hemos denominado Mi Experiencia Paranormal, en que ustedes nos cuentan, nos transmiten sus encuentros con los desconocidos. Estamos con Eliana, que no estaba clara la comunicación, entrecortada, y vamos a ver esta vez. Eliana, ¿estás con nosotros? Sí, doctor, ¿cómo está? Ahora sí está, ahora está mejor. Uy, qué bien. A ver, Eliana, me contaba de que te gustaba viajar, generalmente por tierra, igual que yo, Eliana. Yo también soy así. A mí me gusta viajar por tierra. O sea, es una manera como uno conoce mejor el Perú. Pero bueno, me decías que tú te gustaba sentarte adelante, al lado del chofer, ponías unos cassettes y de esta manera tú vigilabas que no el chofer no iba demasiado rápido, ¿no? Es una táctica para que ellos bajen la velocidad y de paso conversábamos, ¿no? Y era de noche, entonces siempre pasaba, para colmo me pasaba siempre esos choferes muy rápidos. Entonces, ¿qué pasó? Ya 3 o 4 veces que yo les preguntaba sobre temas como si habían visto luces, todo, me decían que sí. Pero, y aquí quisiera que usted me diga si usted ha escuchado sobre esto. En la última vez que yo me acuerdo que hablaba con un señor, que el chofer era mayor, le dije, justo ese día, yo toda la noche había estado observando, mientras estábamos en carretera, observando los cerros de noche. Y dime, ¿de dónde a dónde te estaba yendo? Sierra. Estaba, si mal no recuerdo, me estaba yendo a Arequipa. Entonces, ¿por dónde estabas conversando en los cerros que me estás diciendo? ¿En qué parte de la ruta estabas? Es que no me acuerdo, por eso sí no me acuerdo. Lo que sí le puedo decir es que cuando yo me senté con este señor que ya era mayor, le pregunté, como a todos les preguntaba, si había visto algo que yo había visto en ese momento. O sea, ¿qué pasaba? Que yo miraba los cerros de lejos y para donde estaban esos cerros no habían otra autopista, porque era todo, era autopista y de lejos los cerros oscuros. Y lo que yo veía eran una especie como si hubiera alguien con una linterna, pero yendo a toda velocidad por los cerros, pero como si estuviesen con la linterna tratando de llamar la atención. Entonces es como si con un objeto estuviera flotando por los cerros y haciendo haces de luces. No, como si fuera una persona, pero yendo alta velocidad por todo el cerro, pero no parecía que esté volando, sino que como que caminaba, pero un poco rápido. Entonces yo le dije a este señor, oiga, visto hoy día, hace un rato nomás he estado viendo de que hay luces en los cerros, pero como si fueran autos o personas con la linterna. Sí, señorita, me dijo, esas son almas del cerro, me decía. ¿Almas del cerro? Sí, me dice, ellas paran ahí, ellos cuidan el cerro. Ahí por ahí no hay autos, le decía, o no hay personas. Me parece raro, porque no es la primera vez que observaba eso, y que muchas veces o iban rápido, pero casi al ras del cerro, o sea, en la parte de abajo, y de un momento a otro, como si fuera un carro, empezaban a subir. Entonces yo le decía, no voy a decir que sea, no, señorita, por acá no hay nada, esos son almas, me dice, que cuidan los cerros. Sí, acá se ve todo eso, acá se ven luces, eso por acá siempre, eso no me llama la atención. Y yo quería preguntarle a usted, doctor, si usted alguna vez ha escuchado sobre eso. Bueno, ahí me interesaría saber en qué parte de la ruta Lima-Arequipa te pasó eso, ¿no? Para más o menos sacar una conclusión. Es que no solamente fue en una ruta, fueron en varias. En varios sitios veías, y de parte del Perú. Yo en la noche me quedaba despierta viendo, o sea, en la oscuridad, no sé, pues los cerros que estaban oscuros, los abismos, ¿no? Me gustaba mirar, ¿no? Y más de una vez he visto eso. Pero como si fueran personas y con las linternas prendieran y apagaran las luces. No sé si alguna vez he escuchado eso, pero... Sí, claro, no como un claro, ovni, mira, era como un carro. Un carro que estuviera subiendo y bajando, pero el señor me dio a entender de que eran almas, que cuidaban. Claro, a ver, vamos a ver. No, o sea, tú tienes la misma costumbre que yo, o sea, te gusta viajar por carretera y te gusta estar mirando por la noche. Yo no duermo, generalmente estoy mirando por la ventana la carretera y los paisajes en la oscuridad, y eso me encanta a mí. Y sí he visto lo mismo que tú dices, ¿no? Ahora, es que es un tema, porque ahí habría que precisar en qué lugar es eso. ¿Por qué? Porque se ha visto en diferentes partes del Perú, hay lugares de lo que ocurre esto. No es en todas las carreteras y por todos lados, pero sí hay antecedentes. El tema es que muchas veces cuando no se tiene una explicación de que esas luces están ahí,
hay que descartar el hecho de que aunque en la noche no parece, puede haber carreteras. Sí hay carreteras a veces en lugares en que uno ni siquiera piensa que hay. Pero en lugares en lo que definitivamente no puede haber una carretera, mucha gente habla de almas y espíritus cuando hay también el tema del fenómeno ovni. Yo te cuento así rapidito, en Chulucanas, cuando yo llegué en febrero del 2002, llegué a Chulucanas para investigar un tema ovni y preguntaba a la gente, no, acá no hay eso, no, para nada. No hay nada, no, acá no se ve nada. Lo que hay es que los cerros conversan, me decían. ¿Así? Sí, un cerro conversa con el Apo Pilán, conversa con el Apo Vicús, y conversan y va y viene. Pero esas eran luces que iban de un sitio a otro, eso no eran pez de espíritu ni nada, era un fenómeno ovni. Y el tipo me dio la razón, ¿no? El incidente de Chulucán. Así que hay que ver qué lugar del Perú pasó esto, ¿no? Pero gracias, Eliana, gracias por tu reporte. Estamos con María. Hola, María, buenas noches, ¿cómo estás? Aló, buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo estás, María? Cuéntame, bien, ¿qué tal? Bien. ¿Qué novedades? Bien, yo le quería contar una cosa que me pasó cuando trabajaba en el Congreso el año 2016, justo ya a la salida del cierre del Congreso en esa ocasión, ¿no? El cambio de gobierno. Ocurre que yo trabajaba en una oficina que estaba al costado del Congreso, era un hospicio, el Hospicio Ruiz Dávila, sí. Ahí antes funcionaba como un asilo de ancianos, un albergue para ancianos, ¿no? Entonces pasaron los años y trasladaron a los ancianos de allí a otro lugar y remodelaron y construyeron las oficinas del Congreso en ese sitio, ¿no? De los despachos congresales. Resulta que una noche me quedé en la oficina hasta tarde sola, era una noche de verano, recuerdo, para terminar algunos documentos, y me pasó dos cosas muy extrañas, ¿no? Sentí que me soplaron tras de la oreja, así un soplido, pero ese soplido me dio escalofríos. Entonces, como estaba sola en la oficina y ya alguien me había comentado por ahí de que ahí penaban en la noche, y yo no creía, pues, ¿no? Hasta que me ocurrió eso. Bueno, dije en voz alta, ya me voy, espera por favor que acabe mi documento. No sé si me ocurrió decirle eso, y me voy, por favor. Sí, claro. y seguía mirando mi computadora, yo no volteaba ni nada y seguí terminando. Habrá pasado como 10 minutos. No le miento, en esta cosa me pareció súper extraña. Y yo tenía el celular en el saco. Tenía el celular en el saco. Y sentí clarito cuando algo metió la mano en el bolsillo, me sacó el celular y salió volando el celular. Tanto así que salió, en esa época los celulares usaban batería, ¿no? En ese año. Entonces salió la batería por un lado, la tapita por un lado y el celular por el otro. Dios mío. Se desbarató. Me dije, de verdad, ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Entonces, así fuerte hablé. Recogí las piezas del celular, apagué la máquina, o sea, ni siquiera cerré sesión. Apagué la máquina, apagué la luz, agarré mi cartera y me fui. He llegado a la puerta, he llegado a la puerta de seguridad y el vigilante me ve y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué estás blanca? Me dice. Y le digo, no sabes lo que me ha pasado. Y le conté. Y me dice, señora, eso no es nada, me dice. Ahí en esa esquina donde está su oficina, yo y los otros vigilantes, me dicen los de seguridad, ¿no? Los de prevención, me dicen siempre, casi todas las noches vemos por allí almitas, me dice, que caminan. Son los viejitos, me dice, que seguramente se han ido de este mundo aquí y han quedado, son sus cuartos, ¿no? Claro. O sea que lo que ahora son oficinas de congresistas de la República, antes era es un hospicio de los ancianos que estaban ahí. Claro, yo estuve allí el año 2013, ese año lo inauguraron, y hasta el 2016 en julio. Y para la despedida me dieron mi despedida. Así, ¿cómo pero así? Sí, ese haciendo lo que le conté, pues, ¿no? O sea, bueno, sí, fue casi los últimos días que ya yo me estaba yendo, pero fue una cosa increíble, ¿no? Que me quedó grabado. Fue una cosa, ya que te soplen la orejita con un susurro del más allá, ya es, no, imagínate. No, pero eso fue primero. Que encima te metan en la mano al abrigo y te saquen el celular. Y el celular ni siquiera se cayó ahí tras mío, ni para decir que se me ha caído porque se me resbaló del bolsillo, sino se cayó adelante, o sea, es como si lo hubieran tirado delante mío. Y eso fue lo que me preocupó.
Le comenté esto a una colega de otra oficina, de otro despacho congresal, y ella me comentó que les había pasado lo mismo, pero en la tarde, con 4 personas presentes, ¿no? Wow. Resulta que la jalaron de la espalda, así como cuando alguien te jala la chompa cuando tú caminas, y ella se cayó de espaldas, ¿no? Y todos la miraron y le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Te resbalaste? No, me han jalado. Wow. Y sí, pues otra compañera dijo que la había visto y efectivamente parecía que alguien lo hubiera jalado de la espalda y ella se cayó, ¿no? O sea, cosas así extrañas. Muy bien, María. Bueno, mira, yo creo que los congresistas que están trabajando en esas oficinas tienen mucho que contarnos, en la actualidad. María, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia tan interesante y lo voy a tener ahí en el radar, este ex hospicio, ahora oficina congresal, ¿no? A ver qué es lo que está pasando actualmente. Un abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa en estos momentos y ya saben el tema que viene, que tiene que ver con la llamada de una manera, ¿no? Existen espectros en Palacio de Gobierno. Con todo esto regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. En este momento saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en diferentes regiones del país. Saludamos a los que nos siguen en Huancayo, en el 97.3 FM, 97.3 FM. Claro que sí, en la voz del recordado Chato Grados, Huancayo en el 97.3. Un saludo para todos los que nos siguen y nos escuchan en la Incontrastable, ¿no? Y en todo el Valle del Mantaro. Huancayo 97.3 FM. Saludamos ahora a nuestros amigos en Juliaca, en el 88.9 FM, 88.9 FM. Un abrazo a nuestros amigos juliaqueños que nos siguen todos los sábados y domingos. Ya saben, este programa de 9 a 12 de la noche, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Muy bien, y ahora nos trasladamos al norte del Perú, Piura, en el 103.3 FM, 103.3 FM. Un abrazo para los amigos piuranos, pronto estaremos por allá, esa es la esperanza, una vez que ya también la situación esté mucho más clara, ¿no es cierto? Eso es lo que todo el Perú, todo el planeta espera, ¿no es cierto? Que todo se vaya entrando en el tema de la sanación, ¿no es cierto? Del combate contra el COVID-19. Muy bien, ahora saludamos a nuestros amigos de Bagua en el 96.3 FM, 96.3 FM, y de Bagua, ahí cerquita nomás, nos vamos a Cajamarca, en el 100.7 FM, 100.7 FM. Muy bien, amigos cajamarquinos, un fuerte abrazo. Y de ahí nos trasladamos a Quillabamba, en el 89.1 FM, 89.1 FM. Saludos para nuestros amigos quillabambinos. Y para terminar en esta ronda, a nuestros amigos de Huánuco, en el 90.7 FM, 90.7 FM. Ahí está, los negritos de Huánuco. Saludos para el doctor Juan Manuel Llanos, gran bailarín de los negritos de Huánuco, baile tradicional. Muy bien, amigos. Vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia, el tema que esta noche nos ocupa, nos está llegando información, pero esto es por confirmar, nosotros en el año 2010 hicimos una investigación acerca de un extraño caso ocurrido en Puerto Guarmey del ataque contra animales, perros, gatos, cuyes también, y luego esto fue creciendo hacia carneros, cabras, inclusive caballos, que eran encontrados desangrados y sin ninguna gota de sangre, y muertes en circunstancias extrañas, pero lo más extraño de todo es de el ser que lo causó, ¿no es cierto? Nosotros recogimos testimonios, más de 14 testimonios en ese año 2010 acerca de un ser que era terrible a la vista y que le pusimos de nombre el demonio de Puerto Guarmey. Debo decirle, amigos, que ahí está llegando información, pero queremos confirmarla, porque ustedes saben que un poco la tónica del programa es eso, ¿verdad? Confirmar la información que nos llega de que parece que ese ser, o algo parecido a ese ser, está atacando en otra parte del Perú. Nos están llegando fotografías, pero queremos
siempre, digamos, verificar la información. Así que pronto tendremos alguna confirmación con respecto a este caso que está ocurriendo en una parte del Perú, que todavía no podemos decirla, pero que tendría que ver aparentemente con este ser, el demonio Guarmey, que atacó en el año 2010. Así que estén atentos al programa. Muy bien, entramos en materia. ¿Qué duda cabe que existe una historia de eventos sangrientos ocurridos en la sede del poder político peruano? A lo largo de su historia, y esto se remonta inclusive a tiempos violentos de la conquista española. Más esta supuesta constatación de actividad paranormal se suman otros misterios palaciegos, ¿no es cierto? Se hablan de túneles que interconectan el Palacio de Gobierno con otros lugares como la Catedral o la Iglesia de los Descalzos en el Rímac. Se habla de la existencia de tapados o tesoros escondidos en el centro histórico, ¿no? Pero en todo caso, si existen fantasmas, ¿de qué personajes históricos aún sus almas vagan sin descanso por los rincones oscuros de la casa de Pizarro? Esta noche vamos a tratar este tema, y porque nos parece sumamente interesante que de alguna manera podamos ventilar esto que se ha dado en llamar a propósito de un reportaje que se hizo la semana pasada y que el presidente de la República, Martín Vizcarra, estuvo hablando acerca de este concepto. O sea, ¿es posible que estén penando en Palacio? Estamos con David Pino. Él es un destacado investigador, difusor, ¿no es cierto?, de la riqueza histórica del centro histórico del Perú, y con el cual vamos a conversar. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, qué gusto escucharte aquí nuevamente en tu programa, y claro, un tema creo que ha movido a las aguas, ¿no? Penan en Palacio, vamos a hablar de eso ahora. Claro que sí. Bueno, en realidad entendemos pues que el contexto fue dentro de una entrevista, ¿no es cierto? Y lo dijo al pasar como un comentario, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que tú dices, movió pues a el cotorro, ¿no es cierto?, en diferentes esferas de la sociedad peruana, y diciendo, bueno, que el presidente de la República hable ese tema. Bueno, en realidad está contando simplemente, seguramente, una vivencia, como tantos oyentes nos cuentan los sábados y domingos aquí lo que les sucede, ¿no? Viven su experiencia tal cual y simplemente cuentan eso. Pero más allá de la anécdota, es posible de que, digamos, exista actividad paranormal en Palacio de Gobierno, habida cuenta de los antecedentes históricos, David. Bueno, sí, como tú bien dices, sin duda llama la atención que por la investidura, ¿no?, de la persona quien habla del tema, lo haga de una manera tan abierta. Recordemos que en el pasado, otro presidente que, bueno, ya murió, ¿no?, hace un tiempo, se suicidó, también hablaba de que a las 3 de la mañana se paseaba un personaje por los salones de Palacio, ¿no? Sí, y él decía, pues, un personaje de la antigüedad. Y dice, como tú muy bien dices, la historia del Palacio de Gobierno, por lo menos desde que está registrado, ¿no?, en nuestra época, de la época virreinal en adelante, ha estado lleno, salpicado de momentos violentos, ¿no? El mismo Pizarro, quien desalojó a Taurichusco, que vivía en ese lugar, encontró una muerte terrible, ¿no?, en ese lugar, el año 1541, cuando fue atacado por los almagristas. Él se defendió pues como un león, ¿no?, como cuenta José Antonio de Busto, pero finalmente murió, y no murió solo, murió con otras 8 personas, y todos de una manera violenta, ¿no? El cuerpo de él quisieron arrastrarlo, en fin. Son momentos, tú lo sabes muy bien, ¿no?, en tu programa muchas veces has hablado de ello, que llenan de una energía ciertos lugares, ¿no?, que sin duda no se va fácilmente, ¿no? No sería Pizarro el único caso. Luego de él, cuando ya pasan las guerras civiles entre conquistadores y se pacifica la situación, ¿no?, y se crea además el virreinato, han habido 40 virreyes, ¿no?, hasta 1821, de los cuales 10 murieron ejerciendo el gobierno, y 7 de ellos murieron en Lima. Se deduce que murieron en Palacio de Gobierno. Muy bien, vamos a hacer, si me permite, David, una pausa, ¿no es cierto?, para seguir con esta historia que es sumamente interesante y apasionante, ¿no? De alguna manera abrir un correlato entre la actividad paranormal en Palacio con la historia, parece que sí. Pero sígueme, por favor, David, acompáñame, y regresamos después de la pausa. Soy Anthony Choi, este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, acaban de escuchar un fragmento de la entrevista que
el presidente Martín Vizcarra concedió, ¿no es cierto?, en punto final del canal de televisión Latina. Así que agradeciéndole este audio interesante, ¿no es cierto?, esta revelación, pero entiendo que fue dentro de un contexto, ¿no es cierto?, de la entrevista, y lo hizo como un comentario al pasar, quizás un poco anecdótico, ¿no es cierto? Pero antes de seguir, si me permiten, quiero saludar a un grupo que siempre nos apoya, nos apoyó todos estos años, al Grupo ROA, ¿no es cierto? Grupo ROA, un fuerte saludo al Grupo ROA, Lucía Villanes, a Alexis Ordinola, William Marlene, José Grijalfa, José Liñán, a todos ellos un fuerte abrazo. Gracias por colaborar, chicos, con nuestros programas, con Anthony Choi. Un fuerte abrazo. Pero bien, retomando el tema, ¿no es cierto? Estamos con David Pino. Él es el creador de tours por el centro histórico y un investigador infatigable de la Lima tradicional y antigua. Bueno, David, en realidad sí, pues, desde que prácticamente del siglo XVI es que ocurrieron eventos cruentos, ¿no es cierto?, como la muerte de Pizarro y sus acompañantes a manos de almagristas, ¿no? Y ya de entonces esta historia estuvo salpicada de estos hechos que de alguna manera podrían entender que luego se pronuncien a través de una actividad paranormal, David. Sí, claro que sí, sin duda este momento yo creo que marca el derrotero de un lugar que ha estado salpicado de momentos violentos, ¿no? A raíz de este comentario del presidente, me puse pues yo un poco a revisar, ¿no? Un poco sobre todo el final, ¿no?, de cada uno de los virreyes que ha pasado por esa casa. Como te comentaba antes de la pausa, ha habido 7 virreyes que han muerto en ejercicio de sus funciones y justamente viviendo en palacios de gobierno. Y no han muerto pues necesariamente tranquilos, ¿no? La mayoría han muerto por enfermedades, luego de dolencias terribles. Hay 2 casos que se menciona, murieron por causa desconocida, se menciona, ¿no? Y inclusive uno de ellos fue enterrado en la cripta de una iglesia que estaba donde hoy son los jardines traseros de Palacio, que era la iglesia la parte posterior de Palacio. Claro, ahí había una iglesia llamada Desamparados y tenía criptas, porque todas las iglesias antiguas tienen criptas, ¿no? La iglesia de Desamparados estaba en la parte de atrás, en la parte posterior de Palacio de Gobierno, y creo que actualmente pues está en Breña, ¿no es cierto? Claro, cuando demuelen esa iglesia en 1938 para ampliar los jardines de Palacio, se construye una nueva iglesia, como dices tú muy bien, en Breña, en la avenida Venezuela, ¿no?, en la cuadra 13. Venezuela, claro, claro. Pero ahora, a lo que para completar la idea, es que justamente las iglesias antiguas, las iglesias de la época virreinal, todas sin excepción, tenían criptas donde se enterraban muchas personas. Por tanto, podemos deducir de que en los jardines de Palacio hay criptas donde seguramente hay gente enterrada también, ¿no? Un dato para tener en cuenta. Claro. Ahora, no solamente ha habido eso de la época ya colonial, sino incluso en la época republicana, pues hubo revueltas, revoluciones, ¿no? Recuerdo esta de los hermanos Gutiérrez, me acuerdo, pero también ha estado pues movida la situación en el centro histórico durante los albores de la República, David. Sí, cuando llega la República, ¿no?, luego de la independencia, hubo guerras civiles, ¿no?, entre los presidentes. Ha habido presidentes que duraban 6 horas, 2 días, o sea, era una época de caos, y por supuesto esto dio origen a que para defender su posición artillaran en la plaza. Y de ahí se empieza a llamar la Plaza de Armas, ¿no?, porque estaba colocada las armas protegiendo el Palacio. Y como tú has mencionado, pues ha habido eventos en los cuales la muerte está presente, ¿no? Por ejemplo, el caso de los Gutiérrez, que mataron al presidente Balta. No, ahí es cierto, lo llevaron a un cuartel llamado San Francisco, muy cerca de allí. Pero bueno, ocurrió esto, luego los Gutiérrez son colgados de la torre de la catedral también, ¿no?, como un suceso anexo a la plaza. Claro. Luego tenemos también que Palacio fue ocupado por los chilenos, ¿no? Había la Guerra del Pacífico. Claro, en la Guerra del Pacífico estuvo casi 2 años ocupado Palacio. Luego tenemos también que habían cárceles ahí en Palacio de Gobierno, en la calle Girón Caravalla, estaba la prefectura y las cárceles, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, y finalmente en este periodo recordar la guerra civil entre los peronistas contra el gobierno de Cáceres, que el cual también dejó, según el comercio y Basadre, que toma el registro del comercio, 2.000 muertos en las calles de Lima. ¡Wow! Y hay fotografías, 2.000 muertos. Como estaba en una situación de guerra, nadie podía enterrar a nadie, y había una amenaza de cólera, ¿no?, por la putrefacción de los cadáveres. Tuvo que intervenir un nuncio del Vaticano y para que haya una tregua, ¿no? Finalmente, en esa tregua, Cáceres se va. La tregua era para enterrar a los muertos, ¿no?
y entran a Palacio de los Peronistas. Y hay fotos de los peronistas ya en Palacio de Gobierno, y se ven cadáveres en los techos de Palacio de Gobierno. En el antiguo Palacio de Gobierno, seguramente. El antiguo Palacio, una reconstrucción después, ¿no? Claro, después se ha reconstruido, se ha incendiado Palacio varias veces, se ha caído por los terremotos, fue saqueado en 3 ocasiones. Entonces hablamos de un edificio que tiene mucha carga energética, ¿no? Que eso también es en todo el centro histórico, ¿no? Yo recuerdo, porque, queridos amigos, quiero que sepan que David Pino ha dedicado gran parte de su tiempo a organizar, a crear tours, ¿no?, en el centro histórico, y yo he estado en varios de ellos, muy interesante. Una vez vive en la ciudad, trabaja, transita, camina y no sabe que hay cada punto, cada rincón que puede tener Lima, pues tiene toda una tradición, toda una carga histórica, ¿no? Y bueno, en realidad en todo el centro histórico pues hay eventos paranormales, será por lo antiguo que es la Ciudad de los Reyes, ¿no? David. Sí, claro, yo me acuerdo que tú me acompañaste a un paseo que yo lo llamo Misterios de la Noche Limeña, ¿no? Claro, que por cierto, discúlpame, Anthony, lo voy a repetir, el domingo 25 de octubre, ahora virtual, así que los amigos que deseen participar pueden entrar a la página de Facebook Paseos Históricos por Lima, y ahí vamos a recorrer y recordar todos esos sucesos paranormales, crímenes misteriosos sin resolver, y cosas que una ciudad tan antigua como Lima tiene, ¿no? Como cualquier ciudad del mundo, por supuesto. Centro histórico de Lima, centro de actividad paranormal, ¿cuáles crees tú que destacarían en ese punto de vista la Lima cuadrada, digamos? Bueno, sin duda los lugares que están cerca a antiguas iglesias, ¿no? La misma gente de los barrios que viven en la zona suelen hablar pues de monjas, o en todo caso espectros, ¿no? De monjas que transitan por la madrugada. Por ejemplo, en Barrios Altos, ¿no? Cerca del convento de Santa Clara, hay una calle allí que se llama el Girón Jauja, ¿no? La antigua calle Pejerrey. Claro, que está la calle del Pejerrey, eso está en Junín, cerca a Peñoradada, pasando el Callejón, el Buque, entrando a la derecha por la calle del Pejerrey. Esa es el Pejerrey. Por ejemplo, ahí se cuentan muchas historias, ¿no? De fantasmas, por ejemplo, también en la zona del Mercado Central. El Mercado Central, sabrán amigos, antiguamente fue un monasterio. El monasterio de la Concepción, y ahí por ahí me comentaron que las madrugadas, ¿no? Los que llegaban tarde a casa, ¿no? De algún lugar, por supuesto, veían a monjas, ¿no? Que pasaban apuradas y sin pies, ¿no? Flotando en el aire. O sea que en el Mercado Central, mira, yo no sabía eso, que había sido un monasterio. Sí, el monasterio de la Concepción, ¿no? Que ahora tiene una iglesia pequeñita y una galería, además, ¿no? En la avenida Bancay. Y bueno, lugares como eso, por ejemplo, también la zona de 5 esquinas, ¿no? La zona del Cercado. La zona del pueblo del Cercado, por el Girón, los Incas, ¿no? La avenida Sebastián Lorente, ahí estuvo el manicomio, ahí estuvo, mira, te cuento, por ejemplo, ahí, claro, en esa zona, estuvo el primer manicomio que se construyó en Lima, el llamado Hospital de la Misericordia. Ese mismo lugar, ¿dónde estuvo eso? Eso estuvo cerca a la plazuela del Cercado, donde está la Virove, ya en la avenida Sebastián Lorente o los Incas. En Sebastián Lorente, ya cerca de la avenida Grau. Sí, por Grau, y también sale a Ancash, ¿no? Por la Iglesia Maravilla. Lo que te quería contar es que ese lugar, que fue el primer manicomio que hubo en Lima, luego va a ser la escuela de oficiales de la Guardia Civil. Y hoy es un colegio, el colegio Alipio Ponce Vázquez de la policía. Entonces, yo conozco gente que me cuenta pues que ahí en el lugar penan, o sea, se mueven las cosas solas, los guardianes que ahí pues cuidan el colegio se quedan en la puerta pegados a la reja, no entran para nada adentro, porque escuchan pues ahí sonidos. Así que te doy el dato, Anthony, otro lugar. Mira, no conocías el actual colegio Alipio Ponce. Claro, ¿no? Que está ahí en Sebastián Lorente, ¿no? Bueno, yo fui, y vamos a hablar después de la pausa de esto, pero lo dejo ahí, dando, como decía, centrando, como dice Alan 10, lo dejo centrando. Que yo fui al Hospital San Andrés, ¿no es cierto? Que está cerca a la Plaza Italia. Y donde también hubo un manicomio ahí, ¿no es cierto? Claro. Y fue la primera sede de la Facultad de Medicina de San Fernando. Y ahí vimos cosas alucinantes. Yo lo voy a contar después de la pausa. Estamos con David Pino hablando acerca, estamos hablando de la experiencia paranormal en Palacio de Gobierno, pero en realidad esto trasciende, porque es la zona en general, que es una zona pues muy rica en tradiciones, en historia, y que tiene su correlato también en actividad paranormal. Acompáñame, David, a la próxima secuencia para seguir hablando de este tema que creo que es muy interesante. Soy Anthony Choi, estamos en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú, Perú Misterio. Ya regresamos.
Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Aún pueden ganar una de las tablets y laptops que RPP tiene para ti. Escucha la palabra de la semana, la palabra es tareas. Ingrésala junto a tus datos personales a premiosrpp.pe y permanece en sintonía de conexión a las 6 de la tarde para conocer al ganador del día. No dejes de participar. Este martes 12 de octubre finaliza la campaña. Promoción válida a nivel nacional. Términos y condiciones en premiosrpp.pe. No estamos solos. Bien, queridos amigos, ya saben, esta noche estamos tratando en este momento el tema acerca de esta actividad paranormal, ¿no es cierto?, que apareció, que bueno, que fue citada por el presidente Vizcarra y que nos provoca hablar acerca de estas leyendas que se tejen, estas tradiciones en el centro histórico. Debo, antes de seguir con el tema, recordarles que a partir de las 11 de la noche tenemos un tema muy interesante, un poco recuperando esas leyendas que hay en el Perú profundo. Vamos a hablar acerca de Requiem Tenebroso, historias de la Misa de los Muertos. Esta tradición que en muchos pueblos de la sierra se habla acerca de unas extrañas experiencias que podríamos tildar de paranormales, terroríficas, que inclusive yo recuerdo que mi abuelo me contaba de personas que habían pasado esta suerte, entre comillas, de Misa de Muertos. Es parte de las leyendas, ¿no es cierto?, un contexto cultural que hay en diferentes partes del Perú, pero que a partir de las 11 de la noche vamos a tener una invitada, una directora cinematográfica, una directora de cine, que nos tiene mucho que hablar con respecto a esto, porque ha tenido experiencia su familia en dos lugares del Perú, en Cajamarca y en Ayacucho, Coracora. Así que no se pierdan a partir de las 11 de la noche, Requiem Tenebroso, historia de la Misa de los Muertos. Pero ahora estamos conversando con David Pino acerca de esta presencia paranormal que hay en el centro histórico y que fue citada en una entrevista hace poco por el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. Pero bueno, David, nos citabas estos lugares que yo la verdad desconocía, esta presencia paranormal, pero yo me acuerdo haber hecho en un programa en el Hospital San Andrés, que es un pedazo del siglo XVIII o XVII, en pleno centro de la ciudad, y uno pasa por ahí con el Mercado Central, cerca de la Plaza Italia, y detrás de eso pues hay todavía quedan restos, o digamos los vestigios arquitectónicos de lo que fue también un manicomio, y pasaron cosas extraordinarias ahí en la llamada denominado Hospital San Andrés, David. Sí, así es, Anthony. Efectivamente, este hospital es el más antiguo del Perú. Para algunos, el más antiguo de América, inclusive. Sus orígenes se remontan al año 1536. Wow. Sin embargo, se construye el primer local, allí ubicado en esa manzana por la Plaza Italia, en 1551. Y como tú muy bien dices, es un hospital que en casi 4 siglos y medio, ¿no?, de historia que tiene, ha tenido muchos usos y han pasado muchas cosas. Empezando, por ejemplo, con contar que fue un hospital dedicado a la atención de españoles, ¿no? Un hospital real en San Andrés, ¿no?, para españoles. Y cuenta Garcilaso La Vega, en sus comentarios reales, que a ese hospital trajeron las momias de los incas, entre ellos Pachacútec, ¿no? Las momias son encontradas en el siglo XVII, en 1637, 38 más o menos, por Fray Antonio de la Calancha, un historiador agustino que también escribe sobre ese lugar. Luego tenemos la búsqueda que en el siglo XX, en 1937, hace José de la Riva Agüero, que además comprobó, vio en todo caso, que el lugar fue un cementerio. Fue un cementerio, ¿no? Fue un cementerio. Luego también tenemos, como tú has explicado, su uso como primer manicomio. Claro, entendiendo lo que era un manicomio en el siglo XIX, pues en realidad no se había desarrollado la psiquiatría tal como la entendemos ahora, ¿no? Más que ser un reclusorio para personas que tenían un tipo de enfermedad mental y lo recluían ahí, ¿no?
Claro, y no solamente gente que tenía problemas mentales, también enemigos del gobierno. Emilio Valdizán cuenta en sus obras, ¿no?, de investigación a psiquiatría antigua, que muchos enemigos del gobierno eran acusados de locos y lo llevaban ahí y claro, le acababan sus días. Por supuesto, ellos clamando inocencia y clamando que estaban sanos, pero terminaban de mala manera. Entonces, clamando cordura, ¿no? Y se deshacían de ellos encerrándolos en San Andrés, ¿no? Una cosa más, ¿no? Una cosa más sobre San Andrés, para que cuentes tu historia, Anthony, es que también el lugar fue un orfanato. Fue un orfanato en el siglo XX, inicio del siglo XX, donde por supuesto pues muchos niños, ¿no?, han pasado ahí momentos también seguramente difíciles, ¿no?, al estar de sus padres, pero claro, atendidos por las hermanas de las Hijas de la Caridad, ¿no? Yo te cuento una vez, la primera vez en realidad que fui a San Andrés con dos amigos al lugar a visitarlo, ¿no? Llegué a ver un niño que me miró de una ventana, yo volteé, lo veo y el niño se esconde. Yo pensé en ese momento que era el hijo del guardián y le digo, oye, tu hijo está que nos sigue. Y me dice, ¿qué hijo? Mi hijo fue pequeño. No, yo no tengo hijos, estoy solo, me dice. Así, hay un niño ahí que he visto en esa ventana. Fuimos a ver y no había nadie. ¿No? Entonces, digamos que esa fue una de las cosas que también me ha pasado a mí. Y sé que a ti también te han pasado varios, ¿no? No, ahí nos pasó una historia que nosotros hicimos una transmisión de un programa de radio, de Vieja Otra Dimensión, desde ahí. Y llevamos una vidente, ¿no? Flor Menéndez, un saludo para ti, mi querida Flor, gran vidente, de mi grupo de investigación, Proyecto 33, y la llevamos justamente a San Andrés, ¿no? Imagínense, amigos, en pleno centro histórico, cerca del Mercado Central, cerca de la Plaza Italia, ese pedacito del siglo XVIII, o sea, uno pasa esa puerta que a veces uno camina por ahí de compras y no sabe que detrás de eso hay un viaje en el tiempo, pero vamos a hacer la pausa en este momento y vamos a hablar acerca de la experiencia que yo tuve ahí. Fue alucinante, además le vivimos mucho lo que estuvimos ahí, del equipo de producción y todo, pero además me gustaría después de la pausa conversar contigo acerca de un mito que se habla siempre en el centro histórico, de la existencia de túneles que habrían entre el Palacio de Gobierno con la catedral, con los descalzos en el RIMAC. ¿Existen? ¿Hay evidencia de eso? Podemos hablar también de los tesoros escondidos de Catalina Huanca. Hay tantos misterios alrededor del Palacio de Gobierno. Hablamos de eso, David, después de la pausa, ¿te parece? Claro que sí, regresamos. Muy bien. Soy Anthony Choi, este es tu programa No Estamos Solos, no te puedes perder lo que sigue a continuación, va a estar muy muy interesante. A partir de las 11, las historias acerca de las misas de muertos que hay en la sierra. Pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Existen espectros en Palacio de Gobierno, es el tema que estamos tratando en esta hora, un poco ampliándolo también pues a las tradiciones sobre estos temas que hay en el centro histórico. Estamos con David Pino, él es un investigador acerca de la Lima tradicional y antigua. David, te quería contar acerca de esta experiencia que tuve, te lo cuento en breve segundo, ¿no? Hicimos un programa, transmitimos, ¿no es cierto?, desde el denominado Hospital San Andrés, que, bueno, ha tenido muchas, a lo largo de su historia, más de 300, 400 años, ¿no? Ha pasado por muchas etapas, ¿no? Ha sido la primera sede de la Facultad de Medicina San Fernando, ha sido también, como no, como decías, un manicomio, etcétera. Bueno, estábamos ahí haciendo el programa, o sea, estábamos con la vidente, Flor Menéndez, estaba con las cámaras, estábamos transmitiendo, no sé, por radio, televisión, internet. En ese momento, cuando de pronto, Flor Menéndez me dice, Anthony, estoy escuchando que hay gritos del otro patio. Entonces, dije, vamos para allá, vamos pues, ¿no? Entonces, donde ella más o menos sentía algo, nosotros íbamos. Hay que entender, amigos, que estamos en plena oscuridad. O sea, estamos caminando en tinieblas, ¿no? De patio en patio, venía el resplandor de la ciudad, un poco lejano. Y de repente llegamos a un patio, y dice, acá están gritando, Anthony, me dice, ¿sí? Sí, me dice. A ver. Entonces, yo sabía, ella no sabía, pero yo había hecho la preproducción, que en ese patio había estado el manicomio. Bueno, un manicomio, tal como se entendía en el siglo, XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y él escuchaba, entonces, me están hablando, me dice. Y ahí ella contó de que había
estaba en comunicación con un hombre que se decía, un hombre de barba pelirroja, muy acabado, muy delgado, que pedía que lo saquen de ahí, que pedía que lo liberen. Y él contaba una historia que decía que era un holandés que había llegado a Lima, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y quería salir, y no podía salir. Claro, David, o sea, decían de que había sido un pirata, un corsario pirata, y bueno, lo había capturado y había llegado acá, había tratado de canjear su libertad por, no sé, lo que tuviera, oro, plata, qué sé yo, pero igual terminó sus días ahí. Y le decía, por favor, sáquenme. Y ahí me dio mucha pena, David, ¿por qué? Porque, imagínate, su historia se perdió. Nunca nadie supo, no figura en los anales, en los ciertos históricos, y fue una tragedia, pues, que aparentemente murió ahí. No era loco, pero lo tildaron así y lo encerraron para agarrarse sus riquezas. Bueno, todo no hubiera pasado de repente de que podría haber sido imaginación, no sé, al final uno puede decir, bueno, de repente nuestra vidente, no sé, de repente habrá imaginado eso. Si no fuera, David, porque encontramos una fuente en la cual se hablaba de este holandés. Un documento encontraron. Un documento en los documentos históricos para la canonización de San Martín de Porres, nuestro santo moreno, ¿no es cierto? Se hablaba en uno de esos documentos acerca del encuentro que él tuvo con un holandés que pidió en sus últimos días, ya en agonía, digamos, quería convertirse al catolicismo español, etcétera, ¿no? Porque él venía siendo holandés, era protestante, ¿no? Qué sé yo. Claro. Tenía otro credo. Y entonces él en los últimos días pidió, digamos, una bendición, ¿no? Antes de morir. Y ahí acudió Martín de Porres, ¿no? Y justamente los documentos históricos de la vida de San Martín de Porres se habla de este holandés, de aparentemente pirata, ¿no? Entonces sí existió, sí fue real, ¿no? Y su tragedia fue real. Es un personaje del siglo XVII, ¿no? Porque San Martín vivió en el siglo XVII, sí. Claro, cronológicamente, ¿no? Y lo que quería preguntarte era justamente sobre ese tema, ¿no? Ya estamos llegando a los últimos minutos, pero vamos a aprovecharlos al máximo, acerca de toda esta leyenda, acerca de que existen túneles que interconectan Palacio de Gobierno con otras partes de Lima. ¿Será cierto eso, David? Sí, bueno, hay que entender que en el siglo XIX muchas acequias y canales que atravesaban la ciudad fueron encauzados, colocaron tubos, ¿no? Para proteger los tubos se hicieron albañales, que estaban una especie de túneles de mediana altura que eventualmente se encuentran cuando se hacen trabajos en el centro, que se cambian pistas, ¿no? De pronto aparece un techo velado de ladrillo y la gente piensa que es un túnel antiguo. No, es un albañal, ¿no? Un desagüe del siglo XIX. Aparte de ello, por supuesto, existen túneles que antiguamente conectaban casas que estaban cerca de iglesias, ¿no? Yo llegué a encontrar en la revista histórica que publicaba la Universidad de San Marcos un artículo de la década del 30, una investigación en la cual se hablaba de los túneles de Lima, todavía en aquella época, ¿no? Y mencionaba lo que te acabo de explicar, ¿no? De que justamente estos conectaban, por ejemplo, la residencia, ¿no? De los Esquivel, que está hicieron antes, ¿no? En la calle del Vilado, por abajo un túnel, lo llevaba a su cripta particular, que estaba en el convento franciscano, ¿no? En otros casos eran, por ejemplo, túneles que unían propiedades del mismo dueño. De repente tenía propiedad en este lado de la calle y otra al frente, también por abajo. Que hasta el día de hoy hay túneles así, ¿no? Aquí en la esquina de Lima, por acá por la casa Fernandina, hay un túnel también antiguo. Bueno, luego estaban los túneles que, por supuesto, unían edificios de instituciones, digamos, de gobierno, ¿no? Y ahí empieza ya el mito, ¿no? Por ejemplo, este túnel que se menciona, que unía la Casa de la Moneda con Palacio de Gobierno. Es más, actualmente también puede ir al museo que es la Casa de la Moneda en Girón Junín, ¿no? Por el Congreso, y ahí está la zona o la entrada al túnel. Y ahí dice, ¿no? Ahí los niños lo que te explican, ese túnel llevaba a Palacio de Gobierno. Dicen, pero claro, tenemos que hacer un túnel que pasa por debajo de varias manzanas, ¿no? De Lima. Así que por eso ya no se había evidencia de eso, ¿no? O sea, David, entonces, digamos, en conclusión, sí había túneles entonces, me hablas de la Casa de la Moneda con Palacio, sí había, pero no hay esos de leyenda que hablan que se comunica con la catedral o con los descalzos, por ejemplo.
No, mira, Lima, cuando se construye en el siglo XVI, repite las técnicas constructivas de Europa, de Madrid, de París, de Roma, y creo que cualquiera que ha viajado a Europa sabe que en esos lugares hay túneles, porque así se construía en esa época, ¿no? Y Lima no fue la excepción. El que se le ha querido dar pues, una connotación, ¿no?, de criptas, de muertos, de tesoros, atados, por ejemplo, ¿no? Ya son casos fortuitos que han ocurrido, pero definitivamente los tiempos han existido, y en realidad cuánto más todavía se va a descubrir, ¿no?, debajo de los suelo de Lima, ¿no? Sí, yo recuerdo un estudio, un libro llamado Lima Subterránea, que escrito por, recuerdo, Richard Chugüe y César Coelho, en el que hablaba justamente de que inclusive se habían puesto esta pieza de radares hacia abajo, no sé cómo, sonares hacia abajo, no sé cómo tiene un nombre técnico, en el que para ver si había túneles, ¿no? Y no había túneles en la Lima antigua, bueno, en las zonas que investigaron, y lo que había era muchas veces era lo que tú estás señalando justamente, David, estas criptas, estos albañales, también estos catacumbas, ¿no es cierto? Pero que tenían un límite, ¿no? Un límite, no era que atravesaran la ciudad. Lo que sucede, para acabar, es que las criptas eran construcciones para enterrar personas, y solamente se construían debajo de iglesias, o en todo caso los atrios, o cerca de pero no se enterraba la gente de cualquier parte, no subterránea. Las criptas existen y se han construido en toda la iglesia de Lima, pero estaban solamente debajo de la iglesia o en zonas cercanas, ¿no? En todo caso, eso también es una evidencia en por ejemplo, las catacumbas de San Francisco son en realidad varias criptas, ¿no? Estaban separadas y en los años 40 se unieron para hacer todo un circuito que ahora pues se aprovecha muy bien con el tour que hay ahí, ¿no? Pero son criptas también. Muy bien, David. Bueno, quiero agradecerte profundamente, David, el haber colaborado con nuestro programa para hablar de estos temas tan interesantes a propósito de los fantasmas de Palacio. Y quisiera, por favor, que si la gente quiere encontrar en tus redes sociales estos relatos, estas investigaciones acerca de las leyendas y tradiciones de la Lima histórica, ¿dónde lo podría encontrar, David? Claro que sí. Primero, Anthony, gracias por la invitación nuevamente. Sabes que es un tema que me apasiona muchísimo. Conversar esto es interminable. Tengo una página que se llama Lima la Única, ¿no?, que es mi página principal. Y por supuesto ahora organizo paseos virtuales, ¿no? Como les comenté, el día 25 de octubre, domingo, tengo un paseo virtual que se llama Los Misterios de la Noche Limeña. Son 2 horas, tengo vía Zoom y YouTube, ahí pueden contactarme y vamos a enterarnos de muchas cosas más que hay en Lima. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias, David. David Pino, destacado difusor, investigador de las tradiciones de la Lima histórica, estuvo con nosotros. Y bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y luego de esto viene un tema muy interesante, Requiem tenebroso, historias de las misas de los muertos. Con eso regresamos después de la pausa. Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya retornamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Entramos a la tercera y última hora de nuestro programa. Ayacucho y Cajamarca fueron lugares donde aparentemente ocurrieron misteriosos eventos cuyos personajes pertenecían al más allá. Lo que vamos a tratar a continuación es una leyenda que se cuenta en muchas partes del Perú. Sin embargo, muchas personas también narran haberla vivido directamente. Requiem tenebroso, historia de la misa de los muertos, es lo que vamos a tratar en esta tercera hora, y vamos a tratarlo desde el punto de vista de las leyendas, de la riqueza cultural que tiene también nuestro Perú con respecto a estos mitos y leyendas, pero también desde el punto de vista de la posibilidad que haya habido personas a las cuales le haya ocurrido efectivamente estos eventos. Estamos en línea con María Elena Mayurí. Ella es directora de cine y actriz y acaba de terminar un cortometraje al cual le ha puesto 3.33 la hora del limbo. Y justamente le hemos invitado porque de alguna manera su cortometraje de terror se inspira en eventos que ocurrieron en su propia familia y que esta noche nos compartirá. Hola María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Anthony, muy buenas noches. Aquí muy deseosa de compartir esta experiencia con todos los oyentes de su programa en RPP.
Bueno, acaba de terminar, estás por estrenar un cortometraje de terror, acá le has puesto 3.33, la hora del limbo, y de una manera se relaciona con el tema que esta noche vamos a tratar acerca de las misas de muertos. Yo te comento, Marilena, que yo de niño, mi abuelo era de Huancavelica, ¿no? Don Esteban Montes Peña, y él me contó una historia muy parecida sobre este tema de la misa de los muertos, también relacionada con otro tipo de eventos también terroríficos, que es la procesión de las ánimas. Pero cuéntanos, ¿cómo así se armó este cortometraje y qué relación hay con el tema de las experiencias que has tenido en tu familia, Marilena? Bueno, primeramente, es mi primer cortometraje. Yo soy actriz, directora de teatro, y producto justamente de esta etapa del aislamiento social, ¿no? Los actores hemos experimentado con otras fórmulas de comunicación artística, y en mi caso, con el lenguaje del cortometraje. Así que la temática la vinculé con esta riqueza de nuestras leyendas, de nuestros mitos andinos de lo sobrenatural, porque estaba ahí como una bulla, cuando uno tiene una bulla en la mente, ¿verdad? Una historia que quiere contar y de repente este era el momento de contarla. Tenía este recuerdo muy vivo de dos experiencias, de dos abuelas mías, y justamente, separadas en la distancia, pero unidas por la misma experiencia paranormal en el interior de nuestra serranía. Entonces eso, doctor Choi, me llamó poderosamente la atención, la coincidencia de ambos hechos. Siempre me había llamado la atención esta coincidencia. Quise plasmarlo quizás en un cuento, quizás en una obra de teatro, pero de pronto no se dio por algo, y ahora en el 2020 se dio la oportunidad, de sacar a la luz este cortometraje, en donde estoy muy contenta de poner en valor esta historia, y le cuento un poco la historia. La historia data de hace muchos años atrás, cuando yo era una adolescente. Mi tío materno me dice, la noche de un año nuevo, cuando yo tenía pues unos 15 años, mucho tiempo atrás, me dice, te voy a contar una historia. Esto le pasó a tu abuelita. Mi abuelita se llamaba Lastenia Granados, era natural de Coracora. Así es, un lindo nombre. Lastenia era natural de Coracora, Ayacucho. Y ella le contó esta historia a mi tío, y mi tío me la contó a mí allá en ese año nuevo de hace mucho tiempo. Dice que mi abuela, en una fiesta patronal, ¿no? Estaba con su familia allá en Coracora. En Coracora. En Coracora, Ayacucho, que quedan muchas horas de Huamanga, de la capital, y ella, terminada la fiesta patronal, ella se pierde y con mucho miedo comienza a buscar a sus padres e ingresa por error a una iglesia. Entonces ingresa a esta iglesia y piensa que ahí más adelante, ¿no? En las bancas de adelante están los papás, dentro de esta bulla, de este cortejo propio de las fiestas patronales de nuestro Perú, ¿verdad? Que son muy variopintas ya en las épocas antiguas y más todavía. Entonces ella se queda sentadita al final, y algo le llama la atención, eso es lo que le cuenta a mi tío, que a la vez me cuenta a mí, que algo le llama la atención. Primero había mucho olor a velas, a incienso, estaba muy cargado, más cargado de lo particular, y la gente comenzó a notar que estaba vestida a una usanza antigua, a una usanza, podría decirse, doctor Choi, media colonial, de estas mantillas negras, de estos velos negros, vestidos largos, y me cuenta mi tío que mi abuela le decía que sintió mucho calosfrío, mucho miedo, y la gente que estaba en la iglesia estaba llenecita. La iglesia, eso es un detalle que siempre me contaba, estaba llenecita esta iglesia,
y que la gente no dejaba ver el rostro, o sea, no se dejaba ver el rostro de la gente. Y la gente estaba como que tapada y muy fervorosamente rezando. Entonces a mi abuela materna le llama la atención esta, digamos, esta fervorosidad, este fervor, ¿verdad? Y que no podía ver ni a quien tenía al costado, ni a quien tenía atrás, ni a quien tenía adelante, ni nada. Rostro, Marilena, y todos estaban exactamente. Era una cosa que a mi tío, que esta historia se la cuentan cuando él era niño, más le llama la atención, ¿no? Entonces me decía, y sí, sobrina, y tu abuela decía que nadie se dejaba ver el rostro y era muy raro. Entonces ella, cuando se está esperando que aparezcan sus papás, porque me imagino era una muchachita ahí perdida y pensando que sus papás estaban adelante, se arrima un poco a la señora que tenía al costado de la banca. La señora que estaba al costado de la banca era un hueso. Literalmente, era un hueso. Era un esqueleto. Era un esqueleto, doctor, exactamente. Era un esqueleto y su mano, o sea, por eso también la delgadez y la fervorosidad del recogimiento, porque era cuando ella se arrima, sin querer, ve que la mano era un hueso, que la quijada era una mandíbula, hueso, y siente un terror absoluto. Entonces una niña y ella se asusta mucho y trata de salir sin que la vean. Entonces sale y sale corriendo, se va por las calles de vuelta a sus padres, y al final sus padres la encuentran. Y para su sorpresa, doctor Choi, no era de noche, era de madrugada cuando la encuentran. Entonces, era ya de madrugada. Que estuvo, en que le ocurrió el evento hasta la madrugada, son varias horas perdidas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? Exacto, no se sabe explicar, pero lo que sí, sus papás vienen a ser, pues, mis bisabuelos, ¿no? Se llevan un susto terrible, y y ella para muy, muy asustada, como en un shock, ¿no? Entonces, esta historia, ella luego, producto de estas cosas, como que habrá sido verdad, habrá sido ensoñación, pero ella lo atribuye como una verdad, se la cuenta a mi tío, que también en paz descansa, mi tío Germán. Entonces, y mi tío Germán, digamos, esta noche de Año Nuevo, de hace muchos años atrás, me la cuenta y me dice, o sea, querida sobrina, tu abuelita estaba presente en una misa de muertos, en donde los muertos no estaban rezando por alguien en particular, sino estaban rezando por ellos mismos. Y a mí se me escalofrió todo, porque mi tío además lo contó muy, muy bien, y dije, wow, qué gran tema, y eso le pasó de verdad. Claro. Incluso yo en Coracora, Ayacucho, ¿no es cierto? En Coracora, Ayacucho. Entonces, tu abuelita. A mi abuelita materna, ¿no? De la línea de mamá, ella vive esta experiencia, se la narra a mi tío, no a su hijo, que ahora ya es fallecido, en paz descansa. Mi tío, en una tertulia que tenemos una víspera de Año Nuevo, ¿verdad? Me la cuento y me acuerdo que me escalofrié toda. Y dije, no, yo voy a escribir un ensayo, yo voy a escribir una historia sobre esta experiencia de mi abuela. Incluso escribí, me acuerdo, estaba en la academia y escribí una cosa en inglés, me acuerdo, para un concurso, y fue bacán. Ahora, Marilena, si me permite, vamos a hacer la pausa en estos momentos, y luego de esta, hay otra historia que también coincidentemente llegó a tus oídos, pero esta vez de Cajamarca, y ahí pasó también cosas muy extrañas. Sí. Vamos a escuchar esto y luego vamos a desarrollar el tema, también abriendo los teléfonos más adelante para nuestros oyentes a nivel nacional. De repente tienen algo que contarnos con respecto a sus propias regiones. ¿Le sucedió también esto a sus familiares o de repente a ustedes mismos? ¿No? La misa de los muertos. En fin, vamos a regresar. Soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP,
La Voz del Perú. Estamos en la tercera hora de nuestro programa y en este momento vamos a saludar a todas las regiones del país que tienen a bien escuchar No Estamos Solos, ¿no es cierto? Saludamos en este momento a Puno, que nos escucha en el 90.5 FM, Puno. Ahí tenemos, ¿no es cierto? La música tradicional, pues, ¿no es cierto?, de la capital folclórica de las Américas, así como le llaman a Puno. Puno 90.5 FM. Muy bien, ahora nos trasladamos al otro extremo del país. A Tumbes, así es. Tumbes en el 100.5 FM, 100.5 FM. Un saludo para la calurosa Tumbes de su amigo Anthony Choi. Muy bien. Ahora nos trasladamos a otra parte del Perú. Eso. A Yurimaguas en el 90.9 FM, 90.9 FM. Un saludo para todos los amigos de Yurimaguas, en el cual yo recuerdo hice una investigación muy alucinante de el aterrizaje de un ovni, pero eso le contaremos en otra oportunidad. Yurimaguas 90.9 FM. Bueno, y ahora nos trasladamos a ¿dónde? A Pasco en el 101.5 FM. Un saludo para todos los amigos de Pasco. Yo todos los años solía ir a los Rural Tours, ¿no es cierto? Unos eventos que hacían allá en Pasco, muy muy interesantes, ¿no? Cerca al bosque de Piedra de Guayay, ¿no? Uno de los lugares más enigmáticos del Perú, bosque de Piedra de Guayay. Pasco 101.5 FM. Y ahora nos trasladamos ¿a dónde? A la costa. A la costa, en el sur de Lima. Pisco en el 89.3 FM, 89.3 FM. Un fuerte abrazo para los amigos pisqueños. Y por último, a nuestros amigos en Huánuco en el 90.7 FM, 90.7 FM. Un saludo en general a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Y no estamos solos, ya saben, difúndanlo por favor. Estamos los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Muy bien, queridos amigos, regresamos a nuestro tema, ¿no es cierto? Requiem tenebroso, historia de la misa de los muertos, es lo que esta noche estamos tratando, de la mano de Marilena Mayuri. Ella es actriz y también acaba de terminar un cortometraje, 3.33, La Hora del Limbo, que en el cual vamos a conversar también de eso. Marilena, nos estuviste contando esta historia despeluznante ocurrida en Coracora, Ayacucho, referido a esta tradición de la misa de los muertos, pero me dicen que también recogiste una historia en Cajamarca. ¿Cómo fue esto, Marilena? Así es. La primera historia, entonces, como le dije, me la contó mi tío materno, ¿no? Producto de una experiencia de mi abuela en Coracora, Ayacucho. Cuando yo la escuché, cuando yo tenía pues unos 16 años, unos buenos años atrás, doctor Choi, para ser honesta. Y luego, bueno, eso quedó ahí, siempre me había impactado la historia, por ahí hice algún ensayo en la universidad sobre esto, y luego, muchos años más tarde, muchos años más tarde, la abuela materna de mi esposo, la abuelita Paquita, a quien le tuve muchísimo cariño y en paz descansa también, vivió cerca a los 100 años, por eso quería mencionar, es muy importante, porque mucha sabiduría, imagínense, cerca a los 100 años. Ya cuando estaba un poco enfermita y yo cumplía, digamos, con acercarla a sus chequeos y estas horas de doctor, de repente de espera, ella tuvimos un acercamiento muy bonito las dos, y fui testigo de muchas experiencias que ella tuvo en Cajamarca. Entonces, donde ella pasó su infancia y su adolescencia, ¿no? Entonces, entre sus historias de la sierra, de las vacas, de la leche, que eran muy bonitas, me dijo un día, me acuerdo cuando estábamos esperando un turno de doctor, me dijo, bueno, ahora sí te voy a contar una historia
pero esta historia sí te va a dar miedo, me acuerdo que me dijo. Y y me dijo, a ver, prepárate para escucharla, porque sucedió de verdad, me decía, hijita. Sucedió de verdad. Cuando yo sucedió de verdad, y me recalcaba mucho, no era historia inventada, además porque todas las historias que me iba contando, todas eran reales, ¿no? Me contaba todo con una lucidez, doctor Choi, pero impresionante, para casi sus 100 años que tenía, hermosa ella. Entonces me dice, voy a contarte esa historia, pero esa historia de verdad te va a asustar. Me cuenta ella, de esta manera, ¿no? Cuando yo era pequeña, me dijo, no tan pequeña, tendría unos 16, 15 años, un día yo estaba en mi casa descansando, ¿no? Y una amiga mía me toca la puerta. Ya era de noche, serían como las 7 de la noche, ya a esa hora, en la sierra, una niña a su cama, me decía. A las 7 yo estaba en mi cama. Y esta amiga mía me tocaba y tocaba la puerta, y me decía, Paquita, acompáñame. Y yo le decía, ¿pero a dónde vamos a ir a esta hora? No, que acompáñame, que tengo una misa muy especial, que no quiero ir sola, que qué aburrido, acompáñame. Y la abuelita me decía, bueno, hijita, yo, buena amiga de mi amiga, me salí, agarré mis cosas y me fui nomás con ella. Se salió. Me salí de mi casa. Yo me fui con mi amiga, las dos abrazadas íbamos, y por las callecitas, y de pronto las calles se me fueron haciendo un poco más extrañas. Me contaba como si algo estuviera extraño, pero no sabía qué. Era como que de pronto ya no había gente en las calles, bueno, pero se entiende también porque estamos hablando de la sierra, estamos hablando de una Cajamarca, imagínate, por los años 20. ¿no? La gente se guardaba pues mucho más temprano, ¿no? Sí, claro, pero aún así estaba todo muy extraño. Dice que llegaron a esta iglesia y la iglesia estaba muy iluminada. Dice que desde lejos se veía una iglesia muy, muy iluminada. Llegaron y el portón le pareció particularmente extraño. Era un portón más grande de lo habitual, de lo que ella recordaba la iglesia de su tierra, más grueso, más extraño. Y bueno, entraron porque estaban las dos juntas. Entonces entraron y la misa, me dice, para mi sorpresa ya estaba llena. Ay, me dice, ¿ves cómo te has demorado? Dice que le dice su amiga, ¿no? Y se sientan también al último, en la última banca de la iglesia. En la última banca. Entonces la abuelita Paquita dice, hijita, había un olor a velas, a incienso, que casi no se podía respirar. Coincidía con el otro relato, esto del olor a velas, decía, ¿no? A velas, incienso, un olor cargado, y la gente estaba de negro, y las mujeres tenían como una mantilla negra, que claro, en mi tierra todavía había mucho fervor, pero estaban muy cubiertas, como vestidas a la antigua, me decía Paquita. Entonces, comenzó a asustarme, y mi amiga decía, ay, ¿sabes qué? Mejor nos vamos. Y mi abuelita decía, pero ya estamos acá, me has hecho salir de mi casa, se contaba todavía, quedémonos acá nomás. Y dice que están escuchando la misa, y mi abuelita repara en que la misa se estaba dando en latín y de espaldas. Latín. Y de espaldas. ¿Cómo muy antiguamente? Entonces ella comienza a tener un poco de misa de espaldas, misa en latín, y la gente tapada y a la usanza antigua. Y mi abuela dice que empieza a sentir también unos calofríos, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Sí, mejor nos vamos, le dice. Y antes que termine de decirle la frase, el sacerdote eleva sus manos y en latín, y disculpe por mi latín porque no sé latín, dice que dice in nomine Patri, Filio, Espíritu Santo. Y cuando comienzo a decir in nomine Patri, y me lo recalcaba mucho, la manga también de la vestimenta especial, ¿no? Que tienen los sacerdotes, la vestimenta sacerdotal, se le baja, el suyo y todo exactamente, el capullo, se le baja. Y su mano del sacerdote era un hueso.
Entonces, o sea, que era un esqueleto también el sacerdote. Un esqueleto el sacerdote. Entonces, cuando eleva él su mano para decir in nomine Patri y de espaldas al público, mi abuela percibe que era la mano de que le dice a su amiga, me le recalca y dice, oye, China, me acuerdo que le decía, ¿no? China, ese es un esqueleto, le dice. Y la chica, la amiguita que estaba al costado, ve a la persona que estaba inmediatamente adelante y le ve la mandíbula. Entonces le dice, sí, son muertos. Son muertos. Todos los que estaban en esa misa. Todos, y estaba repleto. Entonces se agarran de la mano, le dice que se agarran de la mano y salen las dos, pero en silencio, porque tenían mucho miedo de voltear, mucho miedo de golpear la banca, mucho miedo de que alguien voltee y repare que dos personas extrañas habían entrado. Porque si bien todo estaba extraño, la misa se seguía con mucho sigilo, con mucho respeto, con un silencio sepulcral. Entonces tenían un miedo, porque dice que mi abuelita me contaba que mi corazón, hijita, se me salía del pecho y la agarraba fuerte a mi amiga, le agarraba fuerte. Era para menos, imagínate. Y nos deslizamos por la banca, por la puerta que estaba entreabierta, nos salimos y hemos corrido, me cuenta, hijita, corrimos, y ya cuando corrimos todo era raro. Ya no reconocía mi propio barrio. Claro. Era todavía era como una transfiguración, seguramente, Marilena, pero permíteme hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa en este momento y vamos a seguir con un reto tan interesante. Hay detalles ahí que me llaman mucho la atención, y luego vamos a abrir también los teléfonos para que nuestros oyentes a nivel nacional nos puedan comentar sus propias experiencias con respecto a este y otros temas paranormales que les haya ocurrido en su región. ¿Ok? Acompáñame, María Elena. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Requiem tenebroso, las historias de las misas de muertos es lo que esta noche estamos tratando, y justamente tenemos en línea a Marilena Mayurí. Ella es actriz y directora de un cortometraje que está por estrenarse, 3.33 La Hora del Limbo. Y Marilena, bueno, entonces nos quedamos en la parte de esta segunda historia que llegó a tus oídos de parte de la abuelita Paquita, ¿no es cierto? Que te contó toda esta experiencia que tuvo en Cajamarca, en una iglesia, que entraron ellas a una misa y aparentemente todos los que estaban ahí eran pues fallecidos, ¿no? Y cuando huían todo como que se transfiguraba. ¿Cómo fue eso, Marilena? Bueno, efectivamente, como le dije, ellas ya cuando reparan que la misa era una misa de ánimas, ¿no? De muertos, justamente ante el hecho de que el sacerdote dice in nomine Patri y comienza a caerse la manga de su vestimenta sacerdotal y se nota que es un hueso del brazo, ¿no? Y de la mano. Ellas aterradas salen con mucho miedo de que no se den cuenta las personas de la misa la presencia de ellas. Entonces salen, me reiteraba, ¿no? La abuelita Paquita de que había, el corazón se le salía literalmente. Entonces salieron con mucho miedo y haciendo silencio y rezando para que por favor no se dieran cuenta que ellas estaban ahí y sin voltear, porque ellas lo que tenían miedo era de que una vez que salgan de la misa, los demás personas, pues los muertos, ¿no? Se levanten y comiencen a seguirlos, a perseguirlos o a acosarlos. A perseguirlas como una comparsa ahí macabra. Entonces ellos empiezan a salir con mucho silencio y una vez que ya se dan cuenta que han salido empiezan a correr, y cuando corren, ahí lo que me cuenta ella es que empieza
a cambiarse un poco lo que es la imagen normal de las calles, ¿no? Comienza a ver como que eran calles antiguas, me dice, o sea, la casa de tal no estaba, la casa de fulano no estaba, hijita, estaba, era como si todo fuera chacra, y no era chacra, porque ahí vivía tal fulanito, ahí era la señora tal, y todo había cambiado, ¿no? Entonces, dice que hasta veía caballos, cosas como que no eran las calles, sino era una parte de chacra. Corren y dice que asustadísima ella y su amiga, sin soltarse de las manos, corren y llegan hasta la casa de ella, hasta la casa de Paquita, que dice, no sé cómo, comienzo a ver que se hace otra vez todo visible, como yo lo recordaba, y por fin logro ubicar mi casa, entro a mi casa con ella, y ella entra en estado de shock, entra blanca, pero blanca como papel, mi amiga, ¿no? Claro. Y yo tampoco podía hablar. Entonces mi mamá dice, se asusta y me dice, pero ¿qué hacen acá a esta hora? ¿Cómo es posible? Y tú te has salido de tu casa, ¿qué va a decir tu mamá? Y dice que no podían hablar, es algo que me refería mucho, la abuelita Paquita, como que se le fue el habla, que estaban completamente, bueno, dice que que les traen un poco de leche caliente, toman, y ya con un poco de digamos, ya de calor en el cuerpo, reparan en que no era las 7, 8 de la noche, eran cerca de las 4 de la madrugada. Quiere decir que este acontecimiento tuvo lugar cerca de las 3 de la madrugada, y por alguna extraña razón, llámese encantamiento, que no sé, el tiempo se había detenido, y ellas, la hora real era que ya iban a ser las 4 de la mañana. O sea, pero, Marilena, eso coincide, claro, eso coincide también con el anterior relato, ¿no? Ahora, correcto. Si uno escucha estas tradiciones y leyendas acerca de la misa de los muertos y este paso del tiempo, uno lo escucha de una manera, digamos, como que es parte de las tradiciones culturales. Pero si uno le mira desde otro ángulo, haciendo otra lectura, eso se parece mucho, por ejemplo, a las fracturas espacio-tiempo que ocurren en el fenómeno ovni, en el que ocurre lo que se llama el missing time, o sea, el tiempo perdido, que uno no sabe, después de tener una experiencia ovni, las horas que ha pasado y no sabe dónde ha estado. Por otro lado, el tema de que tú me cuentas en esta experiencia de la misa de muertos, que son tradiciones, aunque claro, de acuerdo a tu relato, son eventos que aparentemente sí ocurrieron a tus familiares, pero si uno analiza, por ejemplo, hay una investigadora norteamericana, Jenny Rangles, que ella investigó el tema ovni, no el tema de tradiciones y todo eso, hablaba acerca de lo que ella denominó el efecto Oz, que es en el cual, cuando hay una especie de contacto extraterrestre, se empieza a ver una transfiguración, a una cosa como que extraña, el ambiente se enrarece, ¿no? Y mira, hablando más todavía de esas circunstancias, yo recuerdo una experiencia que tuvo una señorita en el Mercado Central, en el cual ella entró al Mercado Central el 30 de diciembre, hace muchos años atrás, y luego le invitaron a entrar a una galería, mira, una cosa alucinante, una galería del Mercado Central, y después ella, cuando quería salir, no podía salir, como que todo se transfiguró. Entonces trató de salir, llegó a salir, y estaba a pocas cuadras de la avenida Abancay, pero todo era raro, las calles eran raras, la gente era rara, yo no podía avanzar. Y luego logró salir y todo eso, llegó a su casa, no se sabe cómo, porque un taxista la llevó, le dejó a su casa, esto vino otro misterio, y en la noche supo que donde ella había salido, había escapado de la terrible tragedia del incendio de Mesa Redonda. Porque justamente el lugar donde ella estuvo fue el parte donde murió muchísima gente, más de 300 personas. Pero o sea, lo que quiero decir es de que estos fenómenos paranormales, fenómeno ovni, tradiciones,
tienen un marco común, tienen algo que las enlaza, ¿no? Y eso en vez de sumamente sugerente e interesante, Marilena. Ahora, sé que estás estrenando un corto, al cual has puesto 3.33, la hora del limbo, y tú sabes que mi programa Viaje a otra dimensión tiene mucho el tema del 33. Y cuéntame, ¿de qué trata este corto, Marilena? Así es, doctor Choi, para cerrando el tema de las dos abuelas, justamente la coincidencia de ambos hechos que a mí me impactaron, tanto el de la abuela materna como el de mi abuelita política, ¿no? Paquita, uniéndolos, ¿no? Dije, no, ahora sí tengo que hablar de este tema en algún momento. Y este momento llegó ahora, en el 2020, no a través de una obra de teatro, quizás yo siendo más de teatro lo hubiera hecho, pero sí propiamente por este aislamiento social, digamos, se nos presentan otras formas de comunicación. Entonces, me apoyé mucho en un amigo cineasta, él es Fernando Montenegro, es cineasta independiente, y conversando le dimos forma a este corto, que viene a ser mi primer cortometraje, en donde también acompañado por Carlos Garazatúa, un compañero, amigo, actor también muy querido, le hemos dado vida a 3:33, la hora del limbo. ¿Por qué 3:33? Porque los hechos muchas veces suceden a esa hora. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta misa de los muertos, ambos hechos se conectan por haber sido en la madrugada y en una hora cercana a las 4, y me parece también una hora mística. Entonces pusimos el nombre de 3:33. Y el limbo, ¿por qué? Porque en esta historia, en este cortometraje, se unen 3 historias. Una es la de la misa de los muertos, en donde el personaje que yo interpreto ha sido testigo de esta misa de muertos. Otra historia es la mujer de la carretera, que aparece en la carretera y guía al que está perdido hacia un lugar, un nowhere, un lugar en el limbo, en donde el que en verdad el que la acompaña también no sabe en dónde está. En mi historia sucede exactamente eso. Una mujer de la carretera guía a mi personaje a un bar, restaurante de estos abandonados en las carreteras rurales, ¿no? En donde no se sabe qué es lo que va a pasar. Y el tercer caso es de un personaje que está perdido en el monte, en donde ha acampado justamente con los otros 2 compañeros, está perdido en el monte y es testigo de estos encantamientos que suceden en el monte, ¿no? Que en los montes usted sabe que se realizan pues muchas cosas. Hay gente que muere de formas inusitadas, hay gente que realiza pues los pagos al monte, y ahí se habla mucho de los encantamientos en la vida rural, y este personaje que se pierde en el bosque es testigo de unos ojos amarillos, una especie de bruja o brujo que está allí en el monte, que al fin y al cabo es la muerte también. Entonces estas 3 historias se conectan a colación de que estos 3 personajes van de un día de exploración normal, van de un día de campamento normal y acampan en el lugar equivocado de una montaña. Y este lugar despierta encantamientos de un bosque donde a su manera los 3 experimentan 3 hechos paranormales, ¿no? En la misa de los muertos, un personaje, la mujer de la carretera, otro personaje, y el encantamiento propio de los misterios del monte, mi otro personaje. Bueno, ahí sería la idea, Marilena, no contarlo todo para que quede siempre el misterio, y más bien, quería decirte ya para ir cerrando esta tan interesante entrevista contigo, Marilena, ¿cuándo se va a estrenar? ¿Dónde podría ver nuestros oyentes tu corto, en corto? Claro que sí, doctor Choi, el corto 3:33, la hora del limbo, se está estrenando a propósito del conversatorio El Mundo Imaginario y Tradiciones Populares, que va a tener lugar el 30 de octubre, desde el Zoom de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Entonces, pueden visitar nuestros amigos oyentes la página de la RIA,
Perú, que es la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, y ahí ya va a estar colocado el afiche para que nos puedan acompañar este 30 y 31 de octubre a este conversatorio sobre nuestro rico mundo imaginario, ¿no? De nuestros Andes peruanos. Y ahí también estamos, pues, acompañándonos con usted, con su experiencia también, de pronto el primer día para conversar mejor con nuestros, con todas las personas que puedan venir y estrenar este corto que estoy segura que les va a gustar mucho, porque además, doctor Choi, tiene una característica especial. Este corto se ha hecho con mucho cuidado en el aislamiento social. Tiene el valor de que yo escribí el guión, hice la dirección online, ¿no? Porque no nos podíamos ver por esta situación de la pandemia, y cada actor lo ha manejado con un celular. Luego se ha unido extraordinariamente en edición, gracias al cineasta Montenegro, lo ha hecho muy bien, así que va a estar muy interesante este corto. Y con esa característica de haberlo grabado en un celular, con celulares lo quiero por separado. Exactamente. Muy bien, Marilena. Bueno, Marilena, muchas gracias por haber estado en el programa. Y cómo no, esta información también lo vamos a poner en nuestro Facebook, ¿no es cierto? Perú Misterio todo junto, que es mi Facebook personal, y también para que la gente vaya a ver 3.33, la hora del limbo. Marilena Mayuri, muchas gracias por haber estado en mi programa, y estaremos difundiendo, cómo no, este corto tan interesante. Un fuerte abrazo, Marilena. Muy amable, doctor. Gracias, buenas noches. Y bueno, queridos amigos, vamos a hacer rápidamente la pausa y luego vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos cuenten. ¿También han tenido una experiencia parecida a la Misa de los Muertos? Hacemos la pausa y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi. O no dicen el doctor Anthony Choi, pero digo, soy Anthony Choi y de tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, nos acaban de escribir al WhatsApp del programa 971-416-862. Nos escribe Katy de San Martín de Porres, que ella quisiera contar la historia, pero justamente no puede porque creo que está con su bebito ahí al costado y está durmiendo. Entonces, le respetamos eso, ¿no es cierto? Pero nos escriben de Huánuco y nos dice Katy, vamos a ver si nos ha mandado a través de un texto, ¿no? Dice, ¿no? Que ella también tiene una historia con respecto a este tema de los, yo le digo que eso está en muchas partes del Perú, o sea, se cuenta de esto. Dice Katy, paso a leer. Mi papá me contó esto que pasó de verdad en la provincia de Huánuco, provincia de 2 de Mayo, en Baños. No me acuerdo si fueron mis abuelos o mis bisabuelos. El detalle es que cuando eran chiquillos en la noche, estos abuelos con un grupo de amigos pasaron por una iglesia de la plazuela del pueblo. Eran jóvenes, aquellos años, hace muchos años atrás. Y vamos a entrar, dicen, y entran. Y vieron la puerta de la iglesia que estaba abierta. Bueno, ellos dijeron que ahí había una misa de noche. Dijeron, qué raro. Las sandalias de las personas que oraban en la iglesia, es decir, todas las personas antes de entrar se habían sacado sus yanquis, ¿no? Y estos traviesos, al ver esto, agarraron las sandalias de las personas que oraban y lo pusieron en un saco. Chicos traviesos. Entonces, con el saco, los chiquillos se subieron a lo alto de la campana de la iglesia y para hacer una broma a las personas que oraban. Pues las personas estaban de negro, con una túnica negra, que no se veía nada. Y los chicos de arriba de la iglesia tiraron las sandalias de las personas y tocaron la campana. En eso las personas voltearon, o sea, y se dieron cuenta que eran muertos, eran esqueletos, al escuchar la bulla. Y los chicos salieron volando de la iglesia y todas las almas empezaron a buscar sus sandalias. Y como todas las almas se aglomeraban, se fueron volando y ya dejaron sus sandalias ahí. Y me cuenta mi papá, dice Katy, que se fueron todos en dirección al cementerio Baños de Huánuco. Soy Katy de San Martín de Porres. Muy bien, Katy, qué alucinante tu historia, y sí, pues se comenta acerca de eso.
Pero bueno, amigos, nos falta pocos minutos y queremos aprovecharlo al máximo. Tenemos una llamada de Evelyn, que nos ha llamado a través del Facebook. Entonces está Evelyn ya en línea con nosotros. Hola Evelyn, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Choi, ¿qué tal? Cuéntame, Evelyn, quiero que lo digas en 2 minutos como máximo porque se nos acaba el programa. Cuéntanos, ¿qué ha pasado, mi querida Evelyn? Lo que pasa es que eso de las 8 de la noche he salido a comprar una pastilla porque me encuentro un poco mal. Y bueno, estaba ya llegando a mi casa y veo una estrella que me llamó mucho la atención porque es de color medio amarillenta, que brilla muy, muy fuerte, resalta a más de las demás. Incluso le tomé una foto, le publiqué en el Facebook de No Estamos Solos, y varias personas también me comentan lo mismo. O sea, mi duda es si es un ovni, un satélite, si es una estrella o es Marte. Incluso acabo de salir y de lo que estaba en el lado oeste, prácticamente subió ya al centro del cielo, y ahí lo sigo viendo que sigue brillando como hace después de las 8 de la noche. Y bueno, quería mandarle sus felicitaciones a usted, que soy una fiel seguidora en YouTube, me pongo al día de todos sus programas, de Viaje a otra dimensión, y también más adelante me gustaría viajar a Chulucanas con usted y tener una experiencia que hasta el día de hoy no tengo, pero me gustaría. Muy bien. Bueno, ahora estamos con No Estamos Solos. Pero mira, Evelyn, bueno, muchas gracias, ¿no? Y cuando vayamos allá hacemos un grupo y nos vamos a Chulucanas. Rápidamente, pues se nos acaba el programa, vamos a comprobar qué puede ser eso, ¿no es cierto? Y el día de mañana le tenemos la respuesta. ¿Podría ser un planeta? Podría ser. Probablemente eso es lo que yo creo que es, pero hay que verificarlo, ¿ok? Gracias, Evelyn, gracias por darnos ese dato, y mañana lo vamos a decir. Bien, queridos amigos, nos está llegando más información, más fotografías. Las fotografías son terroríficas de animales muertos y con la curiosa característica que están sin ninguna gota de sangre. Y ya nos ha llegado los primeros testimonios que dice que ya han visto al causante de esto. No me van a creer lo que están diciendo, pero la descripción que hacen es muy parecida al caso del año 2010 que nosotros investigamos, el del demonio de Puerto Guarmey. Un ser mitad de muchos animales. O sea, eso no puede ser. Sería un imposible zoológico. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Mañana vamos a darle más información acerca de este caso. Y rápidamente le decimos los 2 temas del día de mañana. Tendremos temas muy interesantes. Los condenados de Iscuchaca, la verdadera historia, un caso de los famosos condenados de la sierra. Esta vez nos viene desde Huancavelica, con una persona que ha escrito un libro sobre el tema, muy interesante. Y lo otro, la sombra del Pistaco. Existen asesinos seriales andinos, esto viene desde Huánuco, de un doctor, un abogado que ha hecho investigación sobre un caso que se judicializó. Y vamos a hablar acerca de eso también. Soy Anthony Choi, no queda tiempo para más. Y gracias por acompañarme esta noche. Lo espero mañana a partir de las 9 de la noche, cuando tendremos más en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y siempre, no se olviden, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao.